Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Administración Financiera 2. Es un gusto poder saludarles hoy, martes 4 de octubre del 2022. Ya estamos de lleno en lo que corresponde al contenido del examen final, porque como ya se los hemos mencionado anteriormente, el contenido del segundo parcial ya fue abarcado y llegó hasta lo que es el presupuesto efectivo. Ese es el último tema del segundo parcial. Entonces, esto de la presupuestación de capital corresponde a examen final. Vamos a continuar el día de hoy con este tema y pues estoy preparando acá mis documentos. Voy a tener también acá abierto lo que corresponde al documento de las instrucciones para que recordemos cuáles son los datos que necesitamos para ese ejemplo del presupuesto de capital. Entonces, veamos, por acá ya tengo todo listo. Aquí está. Y voy a comenzar la tarde de hoy entonces a compartirles mi pantalla. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y voy a comenzar a presentarles. Pero antes voy a revisar el chat porque creo que hay algunos mensajes. Revisión de examen. Fíjese, Jennifer, que, bueno, revisión como tal realmente no me autorizan. No es una revisión formal de examen. Lo que he hecho con algunas personas que tienen, pues, dudas, sienten inconformidad con la nota, es que me han escrito un correo indicándome la situación y entonces yo he solicitado que me autoricen que les informe de sus errores. Y pues eso es lo que he hecho. Únicamente responderles el correo con, con la información de los errores que cometieron. No es una revisión formal de examen porque recuerden que realmente las revisiones de examen no están autorizadas por parte de las autoridades en todo toda esta modalidad virtual que tenemos. Pero sí pueden escribirme para que yo les pueda informar con respecto a esos errores, ¿verdad? Si se sienten inconformes, es lo que puedo ofrecer. Me preguntan cuándo daré notas. Bueno, me imagino que Kaiser se refiere a los extraordinarios. Sí, los extraordinarios se llevaron a cabo el domingo por la tarde, tarde-noche, y todavía estoy revisando los documentos porque tampoco crean que fueron poquitas personas. Entonces, sí fueron varios y todavía me encuentro en el proceso. Así que me va a llevar unos días. No estoy segura si para esta misma semana les voy a poder tener notas, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder publicarles el día viernes, pero no estoy segura. Yo creo que más seguro para el lunes de la otra semana, porque sí me va a llevar tiempito. Así que voy a proceder a compartir mi pantalla. No sé si por acá se encuentra Afner. Ah, sí, se encuentra Afner. Te voy a dar derechos de anfitrión. Buenas tardes, Afner. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes a todos. Para quienes lo requieran, te pido, Afner, que me hagas el gran favor de colocarles mi correo institucional para quienes requieran escribirme, que necesiten que yo les informe de sus errores en el examen, ¿verdad? Porque es lo que puedo ofrecer. Revisión como tal, no. Ustedes saben cómo era una revisión, me imagino que lo recuerdan cuando todo era presencial.
cómo se hacía una revisión formal de examen, estando ustedes presentes en ese momento. En cambio, ahora pues no podemos realizarlo de esa manera, pero con gusto les puedo informar de sus errores, aunque también necesito autorización para ello. Pero afortunadamente sí me la dan. Cuando se sienten, pues, muy inconformes, me dan la autorización para que yo les pueda contestar a su correo. Bueno, voy a comenzar a mostrarles, me imagino que ustedes ya tienen a la mano sus herramientas, su Excel o lápiz y papel, no sé cómo estuvieron trabajando el último día de clase. Les voy a quitar esta información solo para que ustedes recuerden cómo era que la teníamos calculada. Y quisiera saber si me escuchan bien y si miran mi Excel. Sí, Linda, todo bien. Gracias. Entonces, según la información que nos proporcionaron en este primer problema, específicamente el párrafo del primer problema, nos hablaban de 50,000 quetzales de costo de la nueva máquina. Acá nos hablaban también de 5,000 quetzales por gastos de instalación de la nueva máquina. Están aquí. También es importante mencionar que nos indicaban que la máquina nueva no tendrá valor de desecho o de rescate. Eso vale la pena que también lo coloquemos en color amarillo. Y, ay, perdón, los gastos de instalación no son 5,000. Los gastos de instalación son 6,000 quetzales. 5,000 quetzales es el valor por el cual tenemos registrada la máquina antigua. Dice la máquina por sustituir tiene un valor en libros de 5,000 quetzales y será exactamente el valor por el cual será recibida por la misma empresa que nos venderá la máquina nueva. Ok, entonces esa información que está en color amarillo es la que empleamos para poder trabajar este primer numeral, el último día de clase. Decíamos que el costo de la nueva máquina es de 50,000 quetzales, más 6,000 quetzales de gastos de instalación. Entonces eso nos daba un total de 56,000 quetzales. El valor de la máquina antigua, según los libros de contabilidad de la empresa, es de 5,000 quetzales. Por lo tanto, lo que vamos a tener que desembolsar en realidad son 51,000 quetzales, porque afortunadamente nos van a recibir la máquina viejita por 5,000. Entonces, al final de cuentas, pues el desembolso que vamos a hacer como empresa es de 51,000 quetzales. Decíamos que como la misma empresa que nos vende la máquina nueva nos está recibiendo la máquina antigua como parte del pago. Bueno, entonces, al ser la misma empresa que nos vende la máquina nueva, la que nos recibe la máquina antigua, pues a esta empresa, a esta misma empresa, estaríamos dándole únicamente 51,000 quetzales. Y ese va a ser el valor que tendría la máquina nueva, 51,000 quetzales, que multiplicados por el 20%, que es el porcentaje legal de depreciación para maquinaria, pues nos estaría dando una depreciación anual de 10,200 quetzales. Y eso pues no es resultado de la aplicación de ningún método en sí, sino que eso es únicamente el resultado de aplicar el porcentaje legal de depreciación. Lo que pasa es que sí me
propuse hace días atrás explicarles los diferentes métodos de depreciación porque muchas veces les piden cualquiera de esos métodos. En este caso, pues nos hablan del porcentaje legal, pero eso es algo que muy rara vez se pide porque generalmente lo que se pide es, por ejemplo, cualquiera de esos métodos, ya sea de las horas de funcionamiento o de las unidades producidas, o pueden pedirnos mediante el método de la tasa doble decreciente o mediante el método de la suma de los números dígitos. Bueno, la verdad es que puede ser por cualquiera de todos esos métodos. Así que por eso era que mi intención la semana pasada de explicarles todos esos métodos de depreciación, porque en estos casos se les puede pedir cualquiera de esos métodos. Creo que hasta aquí llegué el último día de clase con ustedes, porque este cuadro que corresponde al paso número 3, recuerden que yo les mencioné que son 5 pasos para trabajar los ejercicios de presupuesto de capital, son 5 pasos. Entonces, y de hecho siempre son los mismos 5 pasos. Entonces, para el tercer paso, tenemos que hacer una tabla. Y esta tabla me recuerdo que ya no la hicimos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a quitar toda la información que existe en ella para que sepamos cómo es que se trabaja. Yo diría que esta tabla tiene que tener unas 6 columnas porque necesito una primera columna de descripción en la que voy a ir colocando los nombres de las cuentas, se podría decir. Y las siguientes 5 columnas corresponden a los años que estamos proyectando, que son 5. ¿Por qué razón proyectamos 5 años? Ahí estamos. ¿Por qué razón proyectamos 5 años? Esto obedece a que la vida útil de la máquina va a ser de 5 años. ¿Cómo lo sé? Bueno, aparte de que también está mencionado en la información, les quiero decir de que solo con el hecho de estar aplicando un 20% de depreciación cada año, eso significa que ya en 5 años estaría completamente depreciada la máquina, estaría un 100% depreciada, ¿verdad? Si cada año, cada uno de esos 5 años se va a depreciar un 20%, entonces definitivamente en 5 años, si multiplicamos 5 años por el 20%, eso nos daría un 100% de depreciación. Entonces, quiere decir que en 5 años va a estar completamente depreciada esa nueva máquina. Por eso el análisis se hace a 5 años, o mejor dicho, la tabla del numeral 3 la tengo a 5 años. Básicamente va a depender de la vida útil del nuevo activo fijo, de la cantidad de años de vida útil del nuevo activo fijo y pues obviamente también muy relacionado con el tema de la depreciación. Y obviamente la depreciación se calcula, bueno, según el método que sea que nos pidan, pero la depreciación se calcula tomando en consideración precisamente esa vida útil del nuevo activo fijo. Entonces, fíjense que acá en la información que tenemos hay unos datos sumamente importantes. Por ejemplo, dice que se estima que el cambio ahorrará a la empresa 20,000 quetzales anuales. ¿Cómo así que el cambio? Bueno, el cambio de una máquina por otra.
una nueva máquina sustituyendo a una máquina antigua, va a provocar un ahorro de 20,000 quetzales anuales a la empresa. No sé si hasta acá habrá alguna duda. Digo una consulta, no veo en qué parte dice que 5 años es los años que dura la máquina. Ok. Em, si no lo dijera en el párrafo, tomamos como base el hecho de que estamos aplicando el porcentaje legal de depreciación. Acá dice, vamos a ver, dice, la depreciación a aplicar será según el porcentaje establecido legalmente. Lo voy a marcar también en amarillo. Ese sería el 20%, ¿verdad? Es el 20% anual. Ese es el porcentaje legalmente establecido o establecido legalmente. Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que en 5 años tiene que estar completamente depreciada, porque si va a ser un 20% cada año, el 100% se cumpliría al completar 5 años. Y tiene usted razón, explícitamente no miro que diga que 5 años va a tener de vida útil la máquina nueva, pero tendríamos que sacar la conclusión en base a esto que nos están indicando del porcentaje legalmente establecido. Porque si es un 20% cada año, ese es el porcentaje establecido legalmente, pues sabemos que entonces en 5 años, 20% por 5 años, ya estaría 100% depreciada en 5 años. Yo creo que es la única forma, porque no hay, vamos a ver, no hay algún renglón específico que nos diga eso. Solamente es por esto que está aquí. Ya, o sea que si dice lo de lo que está establecido legalmente, asumimos que como es el 20% y del 20% asumimos que son 5 años. Sí, sí, porque La- si usted va a estar depreciando la 20% el año 1, más otro 20% el año 2, y así se va haciendo como que esa suma de un 20% cada año. Cuando usted llegue al año 5, usted ya va a completar el 100% de la depreciación. Sería solamente por eso. Bien, y gracias. A usted, gracias por sus preguntas. Em, Me dicen a veces, bueno, ¿cómo es que se cuantifica el ahorro que está calculado ahí, que dice que tal ahorro, perdón, tal cambio ahorrará a la empresa 20,000 quetzales anuales? Considero de que nos tenemos que apoyar con personas expertas. En la vida real tenemos que apoyarnos con personas expertas, por ejemplo, en lo que corresponde al consumo de energía eléctrica. Eh, Alguien que tenga experiencia con respecto a esos kilovatios que consume la máquina antigua con respecto a los kilovatios que va a consumir la máquina nueva, ¿verdad? Para poder entonces calcular una diferencia en kilovatios y poder llevar eso a una cantidad monetaria. De igual manera, dice menos costos por mano de obra. Probablemente la máquina antigua requiere de menos personas, perdón, de más personas para operarla y la máquina nueva quizás requiere de menos personas para operarla. O si fuera la misma cantidad de personas, probablemente son menos horas las que se tienen que estar eh, ocupando los operarios en manejar la máquina o en maniobrar la máquina porque probablemente la máquina nueva requiera menos tiempo por parte de estas personas, ¿verdad? Y cuando dice menos desperdicio de materiales, pues también alguien nos tiene que apoyar con respecto a
esa materia prima o esos materiales que utiliza la máquina antigua, cantidades de materiales que a lo mejor pues sí hay una diferencia con respecto a los materiales, a la cantidad de materiales que utilice la máquina nueva. Eh, y no solo cantidades de materiales, a lo mejor la máquina nueva utiliza otro tipo de materiales que pueden resultar incluso más económicos, ¿verdad? Más baratos. Entonces, todo eso se ha tenido que cuantificar ya con la ayuda de expertos para poder llegar a establecer este ahorro de 20,000 quetzales anuales. Pero lo único que nos informan es que son 3 aspectos lo que se ha estado considerando para llegar a calcular ese ahorro de 20,000 quetzales. Menos consumo de energía eléctrica, menos costos por mano de obra y menos desperdicio de materiales. Entonces, estos 20,000 quetzales son los que vamos a colocar encabezando nuestra tabla y les vamos a dar por nombre beneficio o ahorro anual. Entonces vamos a colocar estos 20,000 quetzales para cada año, porque de hecho dice que el ahorro va a ser anual. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que cada uno de estos 5 años va a tener un ahorro de 20,000 quetzales. Ya sabemos, ¿verdad? Que es por eh, energía, mano de obra y también ahorro en materia prima, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que está analizándose para poder determinar este ahorro de 20,000 quetzales anuales. Y fíjense que aquí está muy, muy interesante lo que vamos a hacer porque es como que si estuviéramos estructurando un mini estado de resultados. Así como que fuera un estado de resultados en chiquito, vamos a colocar la depreciación. Ustedes saben que la depreciación es parte de los costos y gastos dentro de un estado de resultados. Y ustedes saben que es de 10,200 quetzales porque ya la calculamos precisamente en el numeral 2. Entonces, esta depreciación de 10,200 quetzales va a estar presente cada uno de los 5 años. Y fíjense que atendiendo la pregunta que me hacía el compañero, si ustedes suman 10,200 quetzales, 5 años, o multiplican 10,200 por 5, pues también van a llegar a los, bueno, díganme ustedes, por favor, a qué cifra llegan si yo sumo 10,200 5 veces. 51,000. Gracias, muy amable. Entonces llegamos a los 51,000 quetzales, que es el costo de adquisición total de la máquina, ¿verdad? Entonces, atendiendo a este mini estado de resultados, vamos a imaginarnos, fíjense qué curioso esto, vamos a imaginarnos que solamente tenemos esas cuentas y es momento de llegar a una utilidad antes de impuesto. Fíjense qué curioso porque solo hemos colocado el beneficio a obtener por la presencia de la máquina nueva y la depreciación que va a generar pues la presencia de la máquina nueva. Entonces, como quien dice, es un beneficio y un costo relacionado específicamente y solamente a la máquina nueva. Entonces, la utilidad antes de impuesto es la diferencia entre el beneficio y el costo y sería de 9,800 quetzales para cada año. Esto es bien bonito porque vamos a imaginar que
Esto de la máquina nueva, pues sí, definitivamente que formaría parte de lo que ocurra más adelante en el estado de resultados de cada año, pero aquí la estructura está enfocada únicamente a lo que concierne a esta máquina, ¿verdad? Claro, todos estos cálculos, repito, de alguna manera van a formar parte de todo ese gran estado de resultados que se tenga que estar armando cada año, pero acá únicamente estamos en concreto analizando lo que va a ocurrir con la presencia de esta máquina. Y entonces yo tengo idea que ya les había hablado un poco con respecto a lo que viene siendo un escudo fiscal. ¿Qué es eso de un escudo fiscal? Bueno, un escudo fiscal es una cuenta, en este caso lo vamos a ver muy claramente con la depreciación, es una cuenta que nos va a defender de un pago más alto de impuestos. Y les quiero contar que la depreciación precisamente funciona como un escudo fiscal y se los voy a demostrar. Resulta que si yo tuviera que pagar impuestos sobre la renta a la SAT por esta utilidad de 9,800 quetzales, entonces, aplicándole el 25% a 9,800 quetzales, significa que yo tendría que estar cada año teniendo que pagar un impuesto de 2,450 quetzales, que sería un ISR relacionado, obviamente, con la situación de la máquina nueva. De hecho, todos estos renglones del 17 al 20 son renglones relacionados con la situación de la máquina nueva. Entonces, esos 2,450 quetzales que tendría yo que pagar de impuesto, pues solo conformarían una pequeña parte, ¿verdad? A lo mejor solo conformaría una pequeña parte de todo lo que al final voy a tener que estarle pagando a la SAT. Pero lo que quiero demostrarles aquí es que la presencia de la depreciación que se encuentra en el renglón 18 es muy beneficiosa para mí como empresaria o como dueña de este negocio. Y es sumamente importante la depreciación porque me defiende de un pago más alto de impuestos. Entonces yo no sé si en esta reunión, creo que no fue acá, yo les decía, ¿qué pasaría si yo por un momento borro, borro los valores de depreciación? Voy a borrar los 10,200 quetzales de depreciación. Los acabo de borrar y lo que ocurrió fue que instantáneamente el impuesto sobre la renta que yo tenía que pagar de 2,450 quetzales se me convirtió en 5,000 quetzales. Porque al no tener contemplada depreciación, ya no tengo un escudo fiscal, ya no tengo una cuenta que me defienda de alguna manera del pago de impuesto o de un mayor pago de impuesto, porque al final de cuentas yo estoy muy consciente de que siempre tengo que pagar impuesto, pero lo que quiero decir es que la depreciación me ayuda a que el pago de impuesto pues no sea tan alto. Entonces, si la depreciación no existiera dentro de mi estado de resultados, definitivamente que yo tendría que pagar más impuesto. Afortunadamente, la depreciación sí está y es un escudo fiscal para mí muy bueno porque ya no son 5,000 quetzales, sino que son 2,450 quetzales lo que tendría que pagar.
¿Por qué resulta ese impuesto más alto al borrar los valores de depreciación? Bueno, resulta más alto porque el 25% se estaría aplicando directamente sobre los 20,000 sin tener que estar restando depreciación. Y entonces ustedes saben que el 25% sobre 20,000 quetzales, pues son 5,000 quetzales. Entonces, sí sería malo para mí tener que pagar 5,000 quetzales. Así que yo prefiero definitivamente pagar 2,450 quetzales de impuesto a tener que pagar 5,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, lo digo porque definitivamente la depreciación es un escudo fiscal. Es importante su presencia y acá yo prosigo con mi mini mini estado de resultados, porque después de considerar el impuesto sobre la renta, aquí ya puedo colocar la utilidad después de impuesto, que viene siendo pues la diferencia entre los 9,800 y los 2,450. Estoy hablando de 7,350 quetzales de utilidad después de impuesto. Ahora, un profesional que solamente se concentre en los resultados contables, un profesional que solamente ponga su mirada en la utilidad que muestran los libros de contabilidad de la empresa, pues podría conformarse con saber que la utilidad que va a estar obteniendo la empresa por la presencia de esta máquina cada uno de los 5 años, ya una utilidad después de impuesto sería de 7,350 quetzales. Pero nosotros, como administradores de empresas, no nos conformamos o no nos tenemos que conformar con una cifra de utilidad que aparezca en un informe contable. Nosotros no tenemos que proceder así. Nosotros hacemos aquí un ajuste que para muchas personas les quiero contar que esto es una locura lo que voy a hacer. Nosotros hacemos acá un ajuste que consiste en que vamos a sumar el valor de la depreciación que restamos arriba. Entonces, ¿por qué razón la vamos a sumar? Porque nosotros sabemos perfectamente bien que la depreciación que está aquí arriba en el renglón 18 es solo un registro que se refiere al desgaste físico de los activos y no es una salida de dinero, no es una salida de efectivo. Entonces, no van a estar saliendo 10,200 quetzales cada año a lo largo de 5 años. No, esto solo se refiere al desgaste físico de la máquina, pero no va a ser un dinero que se desembolse cada año. No vamos a ver el desembolso de 10,200 quetzales cada año. Eso no va a ocurrir. Claro, ahorita, si nos decidimos por comprar la máquina, pues obviamente ahorita sí tendríamos que desembolsar 51,000 quetzales. Eso es indudable. Pero los próximos 5 años no van a estar desembolsándose 10,200 quetzales cada año, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros lo que hacemos es que ajustamos acá de tal manera que hacemos el cálculo de lo que llamamos flujo
de efectivo operativo proyectado. Y este flujo de efectivo operativo proyectado es que a la utilidad después de impuesto le sumamos la depreciación. Entonces, fíjense que esto es algo muy bonito. Yo, aunque no me lo crean, les estoy explicando ahorita una de las bases fundamentales de la administración financiera. Esta es una de las bases fundamentales y es el hecho de que nosotros no nos conformamos con